Lo prometido es deuda. Vamos a empezar con una serie que habíamos hablado en otros videos. A esta serie le vamos a poner por nombre José el Soñador. Sí, el personaje enigmático del que tanto le había hablado es José. La historia de José, una historia muy, yo diría que al principio bonita, pero no tan bonita, se va desarrollando, según se vaya desarrollando, ya no es tan bonita, pero el punto aquí no es que si la historia sea bonita o no. El punto aquí es el mensaje que nos da a nosotros cada historia, cada personaje que hacemos. Ese personaje de José, yo en lo personal me identifico, pero no tomé ese personaje por eso, sino porque, como les digo, el Señor me dice de qué personaje de la Biblia vamos a estudiar. Entonces, pues Él puso en mi corazón, recuerdo que fue un día que estábamos en la iglesia, yo estaba en la iglesia escuchando el pastor y habló de ese José, pero no, o sea, el tema de ese sermón no era José, sino que llegó a colación José, el hijo de Jacob, y algo me dijo, ese es el personaje que yo quiero que quiero que tú hables en la próxima serie. Así que de ahí en adelante empecé a estudiar el personaje, a leerlo, a ver películas, a ver sermones online que hablaban de la vida de José. Y bueno, pues ya empapada bien del asunto, creo que ya estoy lista para que empecemos una serie de la vida de José. Vamos a entrar en tema de José. Yo lo escribí aquí, por eso van a ver que estoy mirando así para allá, porque no quiero hacer los videos tan largos y es mucha información que para yo grabármela también en la memoria, en mi memoria no va a ser muy fácil. Así que hice un recuento de la vida de José y pues la vamos a ir leyendo y estudiando. En la Biblia hay varios personajes con nombre José y para que no les pase lo que me pasó a mí cuando yo empecé a estudiar la Biblia años atrás, cuando acepté al Señor y todo eso, para mí el único José que existía en la Biblia era José, el esposo de María, el papá de Jesús aquí en la tierra. Para mí ese era el único José. Cuando yo leía la Biblia o escuchaba al pastor hablar de otro José, por ejemplo, José en el Antiguo Testamento, digo, güey, espérate, pero José no estaba en el Antiguo Testamento, decía yo, y estaba bien confundida. Que me imagino que eso le pasa a muchas personas que son nuevos en la fe y nuevos en el estudio de la Biblia. Entonces, con el transcurso del tiempo y ya estudiando más y todo eso, leyendo más la Biblia, me doy cuenta de que no, que José incluso fue casi uno de los últimos, José, el esposo de María. Hubieron varios Josés. Entonces, vamos a hablar de cuáles eran esos Josés principales de lo que habla la Biblia. Hay varios Josés principales en la Biblia y algunos se destacaron más que otros. ¿Por qué? Por lo que hicieron, por la fe que tenían en Dios, por su obediencia a Dios, otro por su desobediencia a Dios y así sucesivamente. O sea, no fue que pasó eso. Estoy dando un ejemplo de por qué unos José se destacaron y otros no, ¿ok? Pero el José principal es precisamente José y él era hijo de Jacob. Vamos a hacer un breve repaso de algunos Josés que conocemos. Bueno, José, el hijo de Jacob, ya es el protagonista de la historia. Pero también está José de Nazaret, que era José, el esposo de María, el que yo creía que era el único José. De hecho, de ese José, el esposo de María, se habla en los cuatro
evangelios, pero solamente Mateo y Lucas hablan realmente de ese José, o sea, le dedican mucho tiempo, muchos capítulos, muchos versículos a hablar de ese José. Los otros dos evangelios, que son Marcos y Juan, hablan, tú sabes, superficialmente de José. Incluso Juan ni siquiera lo menciona por nombre, nada más habla del carpintero, lo pone como el carpintero. Entonces, bueno, está ese José, está José de Jacob, está otro José que se llamaba José de Arimatea. Era un miembro del Sanedrín que pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en su propia tumba. ¿Se acuerdan de esa parte? También aparece José Barsabás, también llamado Justo. Fue seguidor de Jesús, que incluso fue el elegido para reemplazar a Judas Iscariote. ¿Se acuerdan de Judas? El que traicionó a Jesús y luego se suicidó. Pero él era como un candidato, José. Pero a quien eligieron realmente fue a Matías. Y está Bernabé. Su nombre de nacimiento era José, pero los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé. Era un judío chipriota que se convirtió en uno de los primeros apóstoles cristianos. Esos eran los más famosos o los más principales Josés que aparecen en la Biblia. Pero como les dije, vamos a hablar de José, el hijo de Jacob. José el soñador. Vamos a usar ese nombre cuando nos refiramos a José, el hijo de Jacob, ¿ok? Vamos a hacer un breve recuento de la Biblia hasta donde nace o aparece el personaje de José, ¿ok? Todos sabemos cómo se creó el mundo, sabemos que Dios en su soberanía, con solamente su palabra, dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase los mares, bueno, los cielos no, porque pues, él estaba allá, hágase los mares, los peces, la tierra, nazcan flores, todos sabemos esa parte de la Biblia, ¿ok? Y también sabemos que la primera persona que Dios creó se llamaban Adán y Eva, ¿ok? También sabemos eso. También sabemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos, primero, que fueron Caín y Abel. También sabemos que Caín mató a Abel. Todo eso ya creo que lo sabemos. Y si tú no lo sabes, pues déjame saber en privado y yo te hago un recuento de eso, ¿ok? Cuando Caín mata a Abel, él se va lejos de sus padres y se casa. Hay un tema ahí que he hablado en otros videos de dónde sale la esposa de Caín. Podemos hablar de ese tema en otro video. No tiene que ser una serie, simplemente hablar de ese tema y ya. Si quieren, pues me avisan. Entonces, la tierra se empieza a poblar, ¿ok? Llega un momento en que en que los seres humanos empiezan a hacer cosas que no le agradan a Dios y Dios, ojo, no se arrepiente de haber criado al hombre, ¿ok? Vamos a aclarar ese tema. Dios le da pesar, así lo dice la Biblia, pesar de haber creado al hombre por la forma en que se está comportando y todo lo que hace, ¿ok? Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra, voy a destruir todos los seres humanos, pero voy a dejar una familia, una persona bueno, el patriarca, un hombre que me es fiel a mí. A ese lo voy a dejar vivo, ese no lo voy a exterminar. Y ese personaje es Noé, que nace, lógicamente, de Caín, porque pues, ¿de quién más? Entonces, ahí entra el famoso personaje de la Biblia de Noé y el arca de Noé, que esta es una historia que hablamos mucho, muchas historias de niños, o sea, una historia muy famosa. Recuerden que la Biblia no es historia, ¿ok? La Biblia es real. Cuando digo historia me refiero a lo que pasó en aquel tiempo, no que es una historia, la Biblia no es un libro de cuentos ni nada de eso, ¿ok? Entonces Dios le dice a Noé, mira, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra
pero quiero que tú y tu familia se salven. Así que construye un arca de tal y tal forma, de tal magnitud, de longitud y de tal material. O sea, Dios le dio todas las instrucciones a Noé de cómo quería que hiciera el arca, porque Dios sabía que tenía que ser fuerte, resistente, porque iba a entrar, tú sabes, la familia, aunque eran pocas personas, pero Dios le dice, también entra cada animal, cada especie de cada animal, varón y hembra. Entonces, como eran muchos animales, el arca tenía que ser grande y resistente, que no se le entrara el agua. Bueno, Dios le dio todas las instrucciones a Noé, que de hecho dice la Biblia que la gente se burlaba de Noé cuando él estaba construyendo el arca porque decían, este hombre se está volviendo loco, que va al diluvio, no, nada de eso. Entonces, Noé obedece a Dios y construye el arca. ¿Ok? Entonces viene Dios, manda el diluvio y todo el mundo muere. ¿Ok? Porque duró 40 años lloviendo. Perdón, 40 días lloviendo. Después de eso, cuando el diluvio pasa, Noé y su familia salen del arca y empiezan a poblar la tierra nuevamente. O sea, Noé y su mujer siguen teniendo hijos. Los hijos de Noé y su mujer que entraron a la barca con sus esposas siguieron teniendo hijos y ahí vuelve otra vez la tierra a poblarse. ¿Okay? Como les decía, Noé tenía 3 hijos que se llamaban Sem, Sem, Cam, Cam y Jafet, Jafet. ¿Okay? Esos eran los 3 hijos de Noé y su esposa. Como ellos siguieron teniendo hijos, la tierra se vuelve se reproduce. De la descendencia de Sem, Sem, nace Abraham, un personaje muy importante también. ¿Okay? Vamos por orden con los personajes para que no nos perdamos. Primero Adán y Eva, luego los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín se casa y de Caín nace Noé y luego, o sea, no de Caín nace Noé, sino Noé es de la descendencia, ¿ok? Porque no fue que Caín engendró a Noé, no. Entonces, y de la descendencia de Noé, entonces nace Abraham. ¿Ok? Bueno, empezamos con Abraham o seguimos con Abraham. En la Biblia se le llama a Noé una persona obediente. Usan un término para él de obediencia. Vamos a ponerlo así. Noé fue obediente y Abraham fue el padre de la fe. Así le llaman en la Biblia a los teólogos también, a los teólogos, las personas que estudian intelectualmente la Biblia, le llaman a Abraham el padre de la fe. Y nosotros vamos a averiguar por qué. Abraham se casa con Sarai, perdón. Sarai era estéril, no podía tener hijos, pero Dios le promete a Abraham de que él va a ser padre de multitudes, ¿ok? Es una promesa que Dios le da a Abraham. Tú vas a ser padre de multitudes. Y Abraham le dice, ¿cómo? Si mi esposa es estéril. Y el Señor le dice, para mí no hay nada imposible. Entonces, pero desde esa promesa hasta que el hijo nace, porque nació, pasaron 25 años y Abraham fue fiel a esa promesa. ¿Qué pasa? Que en el transcurso que pasan esos 25 años, Sarai ya se vuelve mayor, ya se le quita la costumbre de las mujeres, ¿sabes? La menstruación y todo eso. Y como ella ve que ese hijo no llega, ella le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ese hijo no va a llegar. Acuéstate con mi sierva y ten un hijo con ella, porque no va a llegar ese hijo. Y Abraham, ni corto ni perezoso, como decimos nosotros, le hace caso a Sara, ¿ok? Y se acuesta con Agar. Agar se llama la sierva, se llamaba. Entonces tienen un hijo. Ese hijo es el primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Abraham le pone a ese hijo por nombre Ismael, ¿ok?
Y después de los 25 años, queda Sara embarazada, para sorpresa, porque Dios dijo, espérate, tú no me crees que tú vas a ser hijo de multitudes, te voy a mostrar. Ni siquiera voy a hacerlo cuando Sara tiene todavía la costumbre de la mujer. Lo voy a hacer incluso cuando ella sea una anciana, para que tú veas que yo soy Dios. Entonces Sara queda embarazada, que ya, ahí vamos a llamarle ya Sara, porque Dios le cambia el nombre a Sarai, de Sarai a Sara, ¿ok? Entonces nace Jacob, perdón, nace Isaac. Ya quiero ir rápido. Isaac es el hijo de la promesa, ¿ok? Ya Dios le da el hijo de la promesa a Abraham. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño crece, que tiene alrededor de unos 12 años, más o menos, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Quiero que sacrifiques a Isaac. Miren, vamos a imaginarnos este escenario, ¿ok? Dios me dice a mí, Andrea, yo te voy a dar un hijo. Yo sé que tú eres estéril, pero créeme, yo te voy a dar un hijo, ¿ok? Y yo, ajá, Dios, ¿y cuándo? No, yo te voy a dar un hijo, tú tranquila, solamente cree yo, ok. Pasa el tiempo, 25 años, ya no puedo tener hijos científicamente, pero quedo embarazada. El Señor cumplió la promesa y, ay, qué alegría, ya, ok. Pero Dios me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú mates a tu hijo. Entonces Andrea, le diría, ajá, y si tú quieres que yo lo mate, ¿para qué me lo diste? Eso es lo que una persona en su humanidad pensaría. Y me imagino que Abraham también, porque, óyeme, esperar 25 años, me diste el hijo y ahora me pides que lo mate. Pero Abraham no es Andrea. Abraham sí obedeció. No es que yo no obedezco, pero oye, sí me entienden bueno, Dios le dice a Abraham que vayan a un lugar y que sacrifique el hijo. Que eso lo vamos a leer en Génesis 22, lo pueden buscar en Génesis 22, del 1 al 7. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Paréntesis. Esto fue lo que Dios hizo con Abraham. Lo probó. Porque mi entender aquí es que Dios diría, como yo te di un hijo, aún en tu vejez y en la condición que estaba tu esposa, yo quiero saber si tú pondrías a tu hijo por encima de mí. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo cuando la Biblia dice probó a Abraham. Entonces, déjame probar a ver qué tan fiel tú me eres porque te di el hijo de la promesa. No porque yo te di el hijo de la promesa, es que yo quiero que tú me obedezcas. Yo quiero que tú me obedezcas porque yo soy tu Dios. Entonces Dios lo prueba de esa manera. Sigamos leyendo. Y le dijo a Abraham, y le dijo Dios, Abraham, y él responde, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, le recalcó, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre un monte que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levanta muy de mañana. Otro paréntesis vamos a hacer aquí. La Biblia dice que Abraham, perdón, la Biblia dice que que Dios le dice a Abraham, levántate de muy de mañana. Eso me da a entender a mí que era prácticamente de madrugada. ¿Tú te imaginas yo? Andrea, mira, yo quiero que tú, discúlpenme que me ría, pero es que ustedes saben que es así. Yo quiero que tú te levantes de madrugada para que tú mates al hijo que yo te di. Yo, Andrea, sí, le voy a decir, mira, Emma, que ahí me va a coger el sueño, ahí yo no me voy a despertar. Dios, mira, tengo un dolor de cabeza, lo podemos hacer otro día porque hoy no me siento bien. Eso lo haría Andrea, ¿ok?
Pero Abraham no es Andrea, vuelvo y le repito. Entonces, Abraham se levanta de madrugada y coge el niño y se va su asno, o sea que se preparó. Recuerden que en aquellos tiempos no se usaba carro, ni se usaba motores, ni jipeta, ni nada de eso, era a pie. Y el que más podía tenía un burro. Así que alistó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vamos a hacer otro paréntesis aquí. Al tercer día, ¿ok? Ustedes se pueden, o sea, yo me pongo a imaginar un trayecto, porque entonces Dios no me dice a mí, Andrea, eh, ve, o sea, Dios me podría decir a mí, ve, camina 3 días o maneja 3 días, vamos a decir, unas 14 horas, hoy en día diríamos, maneja 14 horas para que sacrifiques a tu hijo. Yo, Andrea, le voy a decir, mira Dios, si tú quieres que yo sacrifique el hijo que tú me diste, o sea, porque tú me lo diste, si tú quieres que yo sacrifique ese hijo, ponme que lo sacrifique en el patio. Tan lejos yo voy a sacrificar a mi hijo. Ustedes se imaginan en esos 3 días de caminata, Abraham con todo pensando, Dios mío, de verdad tú vas a cumplir tu promesa, yo te creo. Tú me diste un hijo y ahora me pides que lo sacrifique. Y ustedes se imaginan el niño, papi, ¿para dónde vamos? ¿Por qué estamos caminando tanto? Ya estoy cansado. Ustedes se imaginan ese dilema que llevaba Abraham en esos 3 días de caminata. Yo me lo puedo imaginar y solamente de imaginármelo me dan escalofríos porque, oye, sacrificar a un hijo, matar a un hijo y un hijo de una promesa. Pero Abraham no es Andrea. Abraham sí caminó sus 3 días y llegó al lugar. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ese es el versículo 6, si no me equivoco. Vamos a dejarlo hasta ahí. O el 5. Sí, el 6. Porque en realidad en la segunda parte de ese versículo del 5 es donde me quiero concentrar de por qué a Abraham le llamaron el padre de la fe. Ese versículo, en esa parte abajo dice, y volveremos. O sea, Abraham coge a su hijo y le dice a su siervo, espérame aquí, que mi hijo y yo vamos a subir y volveremos. Abraham en ningún momento dijo, y volveré, porque se supone que Abraham iba a matar a su hijo, ¿verdad? Y si suben 2 personas y una mata a otra, el que va a bajar es una sola, lógicamente, la otra está muerta, se va a quedar. Pero Abraham en todo tiempo dijo, y volveremos. ¿Qué me indica eso a mí? Que Abraham tenía una fe inquebrantable, que él sabía que Dios, primero sabía que si lo tenía que matar, discúlpeme, que si lo tenía que matar, el Señor le iba a dar otro hijo más. Y si no, pues iba a bajar con él, porque Dios se iba a obrar, y así fue, Señor, así fue. Cuando Abraham iba a matar a su hijo, también me imagino que ya han leído esa historia, cuando Abraham va a matar a su hijo, el Señor le dice, para ahí, no lo mates, ya yo sé que tú no me niegas ni siquiera a tu propio hijo, y ya yo sé que tú me tienes una fe inquebrantable. Entonces, por eso es que a Abraham le llamamos el padre de la fe. Entonces, en conclusión, podemos decir que Dios le dice a él, sabes que no lo mates, ya les dije eso, ya probé tu fe y bueno, seguimos con el tema. Entonces Isaac crece, se casa con su esposa se llamaba Rebeca y tienen 2 hijos.
Pero recuerden que Isaac tiene un hermano mayor. El hijo que tuvo Abraham con Lea, perdón, con Agar, la esclava de Sara. Más adelante Jehová le cambia el nombre a la esposa de Abraham, ya le expliqué, de Sarai a Sara. El hijo mayor de Abraham, él le puso por nombre Ismael. Ismael tuvo descendencia, de hecho tuvo 12 hijos. Entonces, para no perdernos el hilo del tema, vamos a otra vez a hacer el recuento. Dijimos al principio que Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? De Adán y Eva nace Caín y Abel. Caín mata a Abel. De Caín, de la descendencia de Caín, nace Noé. De la descendencia de Noé nace Abraham. De la descendencia de Abraham nace Isaac. Y de la descendencia de Isaac nace Jacob. Por eso le dije ahorita, recuerden bien ese nombre, Esaú y Jacob. El Señor siempre usaba de que le cambiaba los nombres a las personas. ¿Se acuerdan? Sara le cambió el nombre. Entonces, el Señor, Jehová, Dios, le cambia el nombre a Jacob por Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de ahí que viene el país que se llama Israel, el que todos conocemos ahora por Israel, es realmente el nombre que Dios le cambió a Jacob, que lo llamó de Jacob a Israel. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan ese dato importante. Entonces Jacob le nacen muchos hijos. Jacob estaba enamorado de una mujer llamada Raquel. Raquel tenía una hermana llamada Lea. Ellas dos eran hijas de Labán, un tío de Jacob. Paréntesis. En aquellos tiempos era normal que dos familias se casaran, ¿ok? Ahora no, ahora de hecho se llama si el hombre se casa con 2 veces, le llamamos ahora bigamia y es prohibido, es penado por la ley, pero en aquellos tiempos no. Y si tú quieres saber por qué en aquellos tiempos no y ahora sí, escríbeme, como dicen algunos, pero no, mentira. Tú sabes cómo contactarme. Si tú quieres saber, André, ¿por qué en aquellos tiempos se permitía esto? No. Ponme un mensajito y yo te explico. Entonces, cerramos el paréntesis. Jacob le dice al padre de Raquel que él está enamorado de ella y que él quiere casarse con ella. El padre de Raquel y Lea le dice a Jacob que si él quiere casarse con Raquel, tiene que trabajar 7 años para él. Y eso que era su tío. Jacob, como amaba a Raquel, trabaja los 7 años para casarse con Raquel. Cumplidos los 7 años, le dice a su tío, a Labán, le dice, mira, ¿sabes qué? Ya cumplí los 7 años, dame a Raquel por esposa. Labán le dice, no, te voy a dar a Lea. Pero Lea realmente no era de la mujer que Jacob estaba enamorado. Pero ¿qué ustedes creen que hizo Jacob? Sí, se casó con Lea y siguió trabajando los 7 años para casarse con Raquel. Entonces, hello, si tú estás enamorado de Raquel y el padre te dice a ti que no, que te va a dar a Lea, el deber del hombre era, sabes que está bien, te voy a trabajar los 7 años más para que me dé a Raquel y no casarse con Lea. Pero Jacob cometió el mismo error que cometió Abraham, ¿se acuerdan? Que Abraham se aceptó también. Bueno, ya ustedes saben por dónde yo voy más o menos, ¿ok? Entonces, trabajó 7 años más para casarse con Raquel. A los 7 años, entonces ya sí Labán le da a Raquel. ¿Qué pasa? Que Lea le tuvo muchos hijos a Jacob, pero Raquel era estéril. ¿Le recuerda algo esa historia? Otra vez, que era estéril. Raquel y Jacob se sienten muy mal porque Raquel no puede quedar embarazada, porque recuerden que Jacob a quien amaba era a Raquel, no a Lea. Entonces, Lea sí le dio muchos hijos, pero Raquel no le podía dar un hijo. Entonces, ¿qué hace Raquel? Lo mismo que hizo Sara. Mira, acuéstate con mi esclava y ten hijos con ella porque yo no te puedo dar hijo. Un paréntesis, en aquellos tiempos, eh, miren, cuando usamos el término esclavo o esclava, no es en el término que conocemos hoy como esclavo, ¿ok? Que
personas que uno, ok, sobre todo las mujeres en aquellos tiempos tenían esclavas que hoy le podríamos llamar como asistente o sirvienta. Eso eran los esclavos en aquel tiempo, sirvientes, ¿ok? Habían esclavos que trabajaban, qué sé yo, en la finca, vamos a llamarle así, pero habían otros esclavos que eran bien cerca de sus señores y eso eran como los asistentes de hoy en día, ¿ok? Vamos a llamarlo así, o ama de casa podríamos también. Entonces, ¿qué pasa? Raquel le dice a Jacob, acuéstate con mi esclava y ten hijo con ella, porque también en aquellos tiempos, cuando yo tenía una esclava, los hijos de esa esclava me pertenecían por ley, eran como mis hijos. Entonces, Raquel dice, bueno, cásate con ella, ten hijo con ella, perdón, cásate no, acuéstate con ella y ten hijos y esos hijos van a ser nuestros o por ley. Entonces Jacob, ni corto ni perezoso, se acuesta con la esclava de Raquel. Ahora, ¿qué pasa? Lea no se queda tranquila porque Lea creó en su corazón cierto resentimiento con Raquel porque al fin y al cabo ella sabía que Jacob a quien amaba realmente era Raquel. Entonces, cuando Lea vio que su hermana Raquel le da por, le da su esclava a Jacob para que tuvieran hijos, ¿qué ustedes creen que hizo Lea? Ujú, lo mismo, le dio a su esclava a Jacob para que tuviera hijos, porque Lea ya no podía tener hijos, ¿ok? En ese tiempo ya Lea no podía tener hijos. No explica por qué la Biblia, pero todo, bueno, lo que yo entiendo es que quizás se le quitó la costumbre o tuvo, no sé, no vamos a especular, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que Lea ya no podía tener hijos y le da entonces la esclava de ella a Jacob para que se acostara y también tuviera hijos. Y Jacob tiene hijo de la esclava de Raquel, tiene hijo con Lea y tiene hijo con la esclava de Lea. O sea, empieza una disputa entre hermanas porque Raquel, como le digo, Lea, perdón, siempre tuvo celos de Raquel. Entonces, nada, pasa el tiempo y al final Jacob tiene 12 hijos en total, que ya lo veremos más adelante. Tuvo 12 hijos, podemos decir, o lo que dice la Biblia, con 4. Pero realmente ese no fue el diseño que Dios creó de una familia. El diseño que Dios creó una familia lo podemos ver en Adán y Eva, que Dios creó a Adán y a Eva. La Biblia de hecho dice, hombre, varón y hembra los creó. Pero Dios no creó otro hombre, Adán, otro hombre después de Adán, Dios no lo creó, ni creó otra mujer después de Eva. Porque Dios dice, bueno, pueden decir, bueno, como hay dos hombres, yo, Eva, me voy a acostar con uno de ellos, con cualquiera, con este o con aquel, o en aquel entonces con los dos se podía acostar. Lo mismo Adán, bueno, como hay dos mujeres, cuando esta no pueda, yo me voy a... No, ese no fue el diseño que Dios creó. Entonces, ¿qué pasó con Abraham y con Jacob? Que no crearon su familia con una sola mujer. Y la verdad es que tanto la esposa de Abraham como la esposa de Jacob tuvieron culpa. Por eso también nosotras las mujeres tenemos que coger un poquito de eso. Entonces, ¿qué pasa? Dios diseñó a la familia no para que la mujer tuviera hijos con diferentes hombres, ni para que el hombre tuviera hijos con diferentes mujeres. Ese no fue el plan, repito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasó el tiempo y Lea pudo volver a tener hijos, lo dice la Biblia. Así que se acostó de nuevo con Jacob y tuvo otros hijos. En total, Lea tuvo 7 hijos con Jacob. 6 varones y una hembra. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de Raquel? El Señor dice, ay, Raquel, sí, ¿verdad? Esta muchacha que no puede tener hijos, déjame ir y resolver ese problemita. Yo parafraseando ese versículo. Déjame resolver ese problema como resolví el de Sara, que no podía tener hijos, pero para mí no es nada imposible, así que no, Raquel no se puede quedar sin un hijo. Déjame darle un hijo a Raquel.
Y Dios permite que Raquel y Jacob por fin tengan su hijo soñado. ¿Ok? Y ese hijo soñado es, es exactamente José el soñador. Entonces, de ahí es que viene José el soñador. El primer José de la Biblia y el protagonista de nuestra historia. Así que hasta aquí lo voy a dejar la presentación de esta serie. Creí de verdad que me iba a tomar menos tiempo, pero José el soñador. Así que Padre, gracias porque tú pusiste en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Te pido, Señor, que me dé sabiduría, entendimiento cada día para expresar lo que tú quieres que ellos escuchen y entiendan, Señor. El libro de José, la historia de José es una historia muy, muy especial porque nos da un mensaje increíble a nosotros. Así que te pido, Padre, que seas tú en todo momento, en todo capítulo, en toda palabra, en todo versículo. Que seas tú, Señor, obrando y hablando por medio de mí, Señor. Tú sabes que yo no tengo nada que decir si tú no lo pones en mí. No quiero que ellos escuchen a Andrea, yo quiero que ellos te escuchen a ti, Señor. Sé tú conmigo para que ellos entiendan y reciban lo que tú le quieres decir. Padre, gracias y una vez más te pido por cada una de las personas que van a escuchar esta serie. Te pido por favor que se agreguen más personas y más personas porque a pesar de que tú ya sabes quién lo va a escuchar, porque para ti nada te toma de sorpresa, tú lo sabes todo. Así que te pedimos que ese mensaje llegue hasta donde tú quieres que llegue, Señor. Gracias por todo, Señor. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y la familia de las personas que me escuchan, Señor. Sé tú con ellos en todo momento y que recuerden que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios proveedor y que eres el único, Padre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por abrir esa puerta que tenemos ahora para hablar directamente con el Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, nos vemos en el primer capítulo de la serie José el Soñador.